registro. Y hoy toca el tema de biotransformación, ¿de acuerdo? Listo, ya está grabando, chicos. Biotransformación de fármacos, tema 4. Y los dejo con el doctor que trae unos esquemas muy bonitos. Y que pues espero ya hayan revisado y ahorita los van a ver a detalle con él. ¿Sale? Los dejo, Doc, aquí estoy. Cualquier cosa. Gracias. De nada. Jóvenes, buenos días. Con su manita ahí, pongan que estamos presentes. Jóvenes, eso. Así todos, ¿verdad? Edgar, todos. Rami, Jorge, todos, buenos días. Vamos a iniciar una semana más de temas. Posiblemente en esta semana estaríamos terminando el contenido de farmacología general, de bases generales. Al mismo tiempo que les enviaron estos resúmenes de pizarrón, les enviaron un cuadro de la práctica que vamos a hacer el viernes de presentación farmacéutica para que la vayan analizando y vayan buscando en su casa las presentaciones farmacéuticas variadas que tengan y que las podamos analizar el próximo viernes. Y el día de hoy y el miércoles haremos la teoría, hoy con el grupo 4, con el equipo capítulo 4, y seguramente el miércoles con el capítulo 5. Vamos a iniciar entonces el tema de hoy con biotransformación de drogas o de fármacos o metabolismo de fármacos. Su capítulo inicia diciéndonos que los seres humanos estamos permanentemente expuestos a una gran variedad de compuestos químicos. Muchos son extraños para el organismo, provienen del exterior, se denominan xenobióticos y el organismo, al estar expuesto a ellos, los tiene que metabolizar, tiene que aprovechar lo útil de cada uno de ellos y posteriormente eliminarlos. Y ese es el quehacer de todos los días de aparatos especializados como el sistema digestivo, los procesos urinarios. Y en relación a las drogas, en biotransformación de fármacos o de sustancias, se entiende un proceso químico, un proceso biológico que modifica a las sustancias farmacológicas. La modificación de los fármacos en el organismo es una modificación química. Puede permitir que se excreten con mayor facilidad. O sea, el metabolismo participa en la desactivación de algunas sustancias. Algunos otros productos, por el metabolismo, tienen mayor actividad o propiedades más tóxicas. Este proceso de biotransformación se inicia o puede suceder desde el momento que estamos en contacto con el fármaco, durante la absorción, durante la distribución del fármaco, de la sustancia por el organismo o durante su eliminación. Es decir, sucede en todos los procesos de cinética. En la mayoría de textos clasifican estos procesos bioquímicos, estos procesos biológicos, en dos tipos, de la fase 1 y fase 2, entendiendo de la fase 1 aquellas reacciones naturales, muy simples, ¿sí? Que básicamente de la fase 1 son tres diferentes o
o pueden ser combinadas: oxidación, reducción e hidrólisis. Eso es fase 1. En la fase 2, que también se denomina sintéticas o de conjugación, esta, en esta serie de reacciones químicas, el fármaco o la sustancia en estudio se une a ligandos a sustancias que produce el organismo, como la glicina, el glutatión, etc. Y entonces eso nos da una fase 2 que es más elaborada. Entonces, veamos. Las categorías de biotransformación o los tipos de biotransformación son según sea el proceso químico. Por un lado, las reacciones naturales, mencioné que eran oxidación. ¿Qué consiste esta oxidación? Esta oxidación es introducir moléculas de oxígeno al fármaco. Oxidar. Oxidar, eso es introducir oxígeno a un compuesto o quitar hidrógenos. Si a una molécula le quitamos hidrógenos, la relación de oxígeno-hidrógeno aumenta la concentración de oxígeno. En ese proceso entendemos oxidación. Reducción es el proceso inverso. Se introduce hidrógeno o se pierde oxígeno para hacer que las moléculas pues queden con mayor concentración de hidrógeno. Presencia de mayor oxígeno es oxidación. Presencia de mayor hidrógeno es reducción. ¿Sí? Esos dos términos, pues ya los venimos manejando desde los primeros contactos que tuvimos con la química. Y por hidrólisis se entiende la descomposición de las sustancias en presencia de agua. Estando pues en el componente acuoso, las sustancias se descomponen en la presencia de agua. ¿En dónde se realizan? ¿En dónde ocurren estos procesos? Principalmente ocurren en el hígado, en el riñón, en el intestino, en la sangre, en el citosol, específicamente pues en los hepatocitos, en el hígado, en los microsomas hepáticos. ¿Sí? Los microsomas hepáticos son compuestos de los organitos tubulares del retículo endoplásmico liso que se encuentran en el hígado. Esos son los microsomas hepáticos. ¿Sí? En el interior de los elementos estructurales de una célula, principalmente. Recordamos que los organitos celulares en biología celular participan en distintos sentidos, de distintas formas. De los organitos tienen una especialización. El retículo rugoso está altamente especializado en síntesis. ¿Y qué sintetiza? Pues sintetiza principalmente proteínas estructurales y enzimas. ¿Vale? Esas enzimas van a participar en los procesos de biotransformación. ¿En qué espacio sucede? Pues principalmente en el retículo liso, en las enzimas celulares específicas, ¿sí? En las mitocondrias, o de plano en el citoplasma en general, en los lisosomas, ahí hay un montón de procesos. Acuérdense que el lisosoma, organito membranoso, que tiene gran cantidad de enzimas líticas en su interior, de todo tipo, peptidasas, carboxilasas, hidrolasas, nucleasas, ripasas, de todo tipo de enzimas tienen los lisosomas. Tiene una peculiaridad importante de sus membranas cubiertos de un lípido especial que evita la autodestrucción, la autólisis. Pero bueno, que quede bien claro,
las biotransformaciones suceden en el interior de las células principalmente, pero también pueden existir en el espacio extracelular. Recordamos que el componente más importante del organismo es agua. Ahí pueden suceder las hidrólisis o en la sangre. La sangre, si bien tiene elementos figurados, como son los eritrocitos, leucocitos y plaquetas, también tiene una gran cantidad de líquido, que es el plasma, combinado con proteínas y con enzimas de distintos tipos. En su libro hay un listado de reacciones que suceden, que especifican cuáles enzimas participan en la oxidación. Algunas son dependientes de la citocromo, la CYP 450, unas hidroxilaciones, unas aminas secundarias, etc. En las reducciones hay procesos de azo, de nitrocarbonilo. Son reacciones específicas. Cada compuesto químico, por ejemplo, los anestésicos, por ejemplo, los relajantes musculares, los analgésicos, siguen un proceso de oxidorreducción específico. En la hidrólisis, en donde se utilizan básicamente los ésteres y las amidas, aquí quiero subrayar las amidas, que es el proceso de biotransformación que siguen los anestésicos locales. Entonces, ahí hay que considerarlo, es importante. Miren ustedes, hasta aquí hemos revisado dónde ocurren estos procesos de biotransformación a nivel celular. Hay un sistema muy específico, muy importante, en donde es un sistema enzimático, que se denomina sistemas de oxidasas de función mixta, ¿sí? Que básicamente son de la fase 1, sistema de oxidasas de función mixta, o FM, ¿sí? Hay dos enzimas muy importantes. Estas dos enzimas es una flavoproteína NDPH, citocromo P450, que es una reductasa, y una hemoproteína, la citocromo P450, oxidasa terminal. Estas dos enzimas pueden trabajar conjuntamente. Es importante que las subrayen, es importante que las tengan, ¿sí? ¿Cuáles son las dos enzimas de oxidasas de función mixta? La flavoproteína y una hemoproteína. ¿Cuál es cada una de ellas? La NADPE, citocromo P450 reductasa, y la citocromo P400 oxidasa terminal. Estas dos enzimas, entonces, no las aprendemos. Hay otros sistemas también de cómo ocurren estos procesos de biotransformación. Pueden ser por inducción enzimática, algunas pueden inducir la P450, inhibición enzimática, enzimas hepáticas humanas que de alguna forma están ligadas, están haciendo que el proceso de biotransformación se desarrolle. Esas son formas o maneras de cómo se realiza el proceso de oxidación o el proceso de reducción o hidrólisis. A través de inducción enzimática, en donde básicamente al inducir a una enzima, lo que están haciendo, están acelerando la función de esa enzima e incrementando una función. O la inhibición enzimática, les voy a poner el ejemplo de una COX, una enzima que desdobla a los lípidos a los fosfolípidos de la membrana celular para formar autocoides, para formar prostaglandinas. Ahí cuando actúan las COX, que son las ciclooxigenasas, estas enzimas catalizan la reacción química para dar productos nuevos. Los AINES inhiben esa presencia o esa enzima, e inhiben el proceso de formación de prostaglandinas. Entonces, esto es
Esto es importante. Aquí tenemos entonces que por diferentes formas, de diferentes maneras, se realizan estos procesos de biotransformación. Aquí estoy revisando básicamente los de la fase 1. De la fase 2, estoy hablando de formación, de acoplamiento con sustancias endógenas. La sustancia química, el fármaco o la sustancia xenobiótica se acopla con una sustancia endógena y generalmente tiende a inactivarlos. ¿Con qué sustancias se unen? Con glucurónidos, en un proceso de acetilación, con glutatión, con glicina, con metilación, o se pueden unir hasta con el agua, no descomponer, se unen al agua y entonces forman conjugados. Químicamente, entonces hablamos aquí de dos formas de biotransformación, los sistemas de fase 1 y fase 2. Vayamos definiendo, saquen su libreta y vayan anotando las siguientes preguntas. Número 1, ¿qué entiende por biotransformación de fármacos? ¿Qué entiende por biotransformación de fármacos? Tipos de biotransformación. ¿Cuáles son las reacciones de la fase 1? ¿Cuáles son las reacciones de la fase 2? ¿Qué es oxidación? Tipos de biotransformación que realiza los anestésicos locales. ¿En qué órganos se realiza o dónde ocurre el proceso de biotransformación? ¿Qué organitos celulares, participan en los procesos de biotransformación? Mencione 3 conjugados endógenos de las reacciones tipo 2. Está buena esa pregunta. Abusados, chicos, con esas preguntas. ¿En qué consisten
los sistemas de oxidasas de función mixta. Esa es pregunta de examen, chavos? Garantizado. En serio que sí. ¿Cuál es la flavoproteína y cuál es la hemoproteína? Del sistema de oxidasas mixtas. Bien, miren, en este cuadrito, ustedes tienen ahí pues, una serie de preguntas que Bueno, que les funcionan para entender muy bien el proceso de biotransformación. ok. ¿Le cambio de no? Por favor. Listo. Aquí vamos a ver por qué hay variaciones y cuál es la importancia de de que se realice la biotransformación. Quisiera empezar con la parte de abajo, en donde, para ponerles un ejemplo, cómo el metabolismo de fármacos, cómo las reacciones de bioquímicas que suceden en los fármacos pueden producir efectos tóxicos, cómo durante el proceso de biotransformación se pueden aparecer fenómenos tóxicos en el organismo. Y también quiero subrayar que para que se realice un proceso íntegro de biotransformación, los órganos deben estar sanos. Si nosotros conocemos que un fármaco se, 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 se biotransforma en el hígado y el paciente tiene algún trastorno de hígado, alguna enfermedad aguda o alguna enfermedad crónica, por ejemplo, una cirrosis, un hígado graso, una hepatitis alcohólica, una, unas- una lesión neoplásica de pulmón o de hígado, esos fármacos que se biotransforman en esas estructuras no se van a hacer correctamente. Y entonces aquí vamos a obtener un conocimiento muy lógico, muy congruente, en donde decimos que si el metabolismo de un fármaco se realiza por un órgano determinado y este órgano está alterado o está enfermo, ese fármaco no debe administrarse. Una contraindicación para administrar un fármaco es que el órgano de biotransformación o de excreción esté afectado. Y eso lo tenemos que entender. Por eso, cuando nosotros preguntamos en historia clínica los antecedentes patológicos, subrayamos los órganos que participan en el proceso de biotransformación y de eliminación, con el objeto de no acrecentar la enfermedad del órgano de interés, ¿sí? O no producir efectos tóxicos con la sustancia que estamos administrando. Y les voy a poner un ejemplo aquí que se les va a grabar para toda su vida. ¿Cómo es que ciertos productos al, 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 al dosificarse inapropiadamente, generalmente al aumentar una dosis inapropiada en forma tóxica, se llega a producir lesiones tan graves que pueden terminar con la vida de los pacientes? Y es el caso, les voy a comentar, del paracetamol o acetaminofén. El paracetamol, ustedes lo conocen como uno de los analgésicos y antipiréticos más importantes que existen.
que se pueden vender en las tiendas, en la tienda de la esquina, o en las tiendas donde cada quien agarra las cajitas que quiera y se las echa al carrito. Uno puede producir, porque toda mamá tiene en su casa, o todos tenemos un analgésico, un antipirético en la Es el más casa. recetado actualmente, ¿no, Doc? De los más Y es uno de los fármacos más prescritos para descender la fiebre y para producir analgesia. Fíjense ustedes, normalmente el paracetamol se biotransforma en el hígado a través de una glucuronidación y una sulfatación. Ese es el proceso normal. Pero si por alguna razón se, se incrementa la dosis o se da mayor cantidad de la que el hígado puede manipular, la vía de biotransformación se agota, el glutatión se agota. Y entonces, al agotarse el proceso de biotransformación, sigue otras vías que producen metabolitos tóxicos, metabolitos que destruyen al hepatocito, que destruyen al hígado. Y se produce una necrosis centrolobular que puede evolucionar en forma fatal en corto tiempo por la administración de acetaminofén. Fíjense qué delicado es esto, que el paciente se expone a mayor cantidad de sustancias, queriendo o no queriendo, el hígado agota sus sistemas conjugados y entonces, en lugar de producir efectos de inactivación, produce metabolitos tóxicos que autodestruyen el hígado y terminan con la vida del paciente. Y esta es una de las complicaciones más importantes que vemos con el uso de este grupo de fármacos. ¿Por qué suceden? Pues porque todos sabemos que el acetaminofén desciende la temperatura, quita la fiebre o quita el dolor. Y entonces, el otro día platicábamos, decía, la mamá que quiere mucho al niño y que sabe más medicina porque lo leyó en internet que, 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 que el propio médico. Que la mamá, además. Las mamás saben más que todos, eso sí es cierto, pero a veces de medicina no. Y ven al niño con fiebre y saben que el niño se va a afectar por la presencia de fiebre y si el médico o el doctor le dijo que cada 6 horas, cada 8 horas, ella no, al ver que no le desciende la temperatura, pues se las da cada 2 o cada 4 horas. Y entonces da un fenómeno acumulativo. Y entonces, cuando acuerda, el paciente ya está con un estado de letargia, ya no responde, ya está adormilado, ya tiene cólicos, tiene el abdomen distendido, está en estado soporoso, y si no se da cuenta o no lo advierta a alguien, el paciente va a fallecer ahí en donde lo tiene. Y eso hay que llevarlos inmediatamente al hospital. O vamos a pensar que les platicaba que hace muchos años el paracetamol en una presentación tenía formas de animalitos para que el niño se tomara el medicamento. Entonces, le daban el león al niño para que le descienda la temperatura. Te vas a comer al león. Y pues, obviamente el niño se entusiasma, juega y se comió al león que le dieron para descender la temperatura. Pero se descuida la mamá y deja las pastillitas ahí. Y el niño jugando lo que le cayó bien, pues termina tragándose todo el zoológico, digo yo. Y entonces al tragarse todo el zoológico, cuando se dan cuenta, ya el niño está en un estado soporoso. Y hay una intoxicación muy grave.
El proceso de biotransformación dio lugar a productos tóxicos, a metabolitos altamente tóxicos que producen necrosis centrolobular del hepatocito. Y eso es muy grave. O imagínense ustedes que anteriormente, hace unos 20 años, todavía estaba permitido dar productos con sabor agradable, medicamentos con sabor agradable, y entonces hacían un jarabe o una suspensión con sabor a frambuesa, con sabor a uva, ¿sí? Y el niño pues se tragaba todo porque le gustaba la frambuesa era su jarabe o era su licuado matutino. Y entonces tenía una intoxicación. Y esas intoxicaciones son muy graves, ¿sí? Y todos estamos expuestos. Ustedes ya cuando nos permitan salir, cuando nos permitan ir a la facultad, pues van a tener que ir de blanco, van a tener que ir de bata. Y entonces ya sus vecinos saben, mira, el joven ese que era muy travieso, o la niña ese que hacía tantas cosas aquí de vecina, que lata daba, o esto, ya ese va a ser médico o va a ser en el campo de la medicina y con su bata blanca. Y a rato los van a consultar, ¿sí? Y entonces van a decir, ¿qué hacemos? ¿O por qué? O cuáles son. Van a tener que explicar esto que les estoy yo diciendo para entender, para que la gente entienda que si se abusa de los fármacos, se pueden producir efectos tóxicos. Les adelanto un poquito, ¿sí? Ante estos cuadros de intoxicación, que todos estamos expuestos a ver, es importante saber qué hacer. El otro día, no sé si en este grupo o en el otro, el doctor Memo hablaba de las medidas básicas que hacemos en las intoxicaciones. Básicamente es un método que se conoce, método escandinavo, método escandinavo. Ese no se los dije, no hace el medio les mencioné, pero sí hay que Sí. decírselos bien. Bueno, hay que decirlo bien, este método escandinavo esencialmente consiste en 3 o 4 pasos. El primer paso es disminuir la absorción de la Anótenle sustancia. eso. Disminuir la absorción, ¿sí? Si se lo acaba de tragar, ¿sí? Pues hay que disminuir que se absorba del estómago. Si el paciente está consciente, fíjense bien lo que hablo, si el paciente está consciente, le podemos provocar el vómito. A un paciente inconsciente no le podemos provocar el vómito. A un paciente que está en estado inconsciente no le podemos provocar el vómito porque se broncoaspira, ¿sí? Se broncoaspira un paciente que le provoquemos el vómito si está inconsciente, ¿sí? Entonces, si está inconsciente, es ideal acudir a un centro hospitalario para que en el hospital, ¿sí?, se le introduzca una sonda nasogástrica para hacer lavado gástrico. ¿Mm? A veces cuando introducimos una sonda nasogástrica hasta estómago y empezamos a absorber con una jeringa los productos, recuperamos casi la totalidad de las pastillas que se tragaron. Mm. Entonces, esto es el paso número 1, disminuir la absorción. Generalmente, cuando las intoxicaciones son por vía oral, pues lo hacemos a través del vómito o la sonda nasogástrica, ¿sí? Cuando se lo inyectó, pues ahí no hay forma porque ya es biodisponible. Ajá. Este método fue creado para la intoxicación por barbitúricos, pero bueno, lo aplicamos en general. El paso número 2 del método escandinavo es aumentar la eliminación. A todo aquel producto que ya se absorbió, pues hay que eliminarlo. Generalmente se les pone una solución parenteral, una solución en la avena con glucosa,
¿sí? Con alto contenido de glucosa, para que la glucosa jale el producto que ya está por ahí en sangre y lo pueda eliminar. Generalmente la eliminación se puede también acrecentar con un diurético, con una sustancia que aumenta la eliminación urinaria. Entonces, aumentamos la eliminación con soluciones fisiológicas, solución glucosada y un diurético. 3, el número 3 del método escandinavo. Siempre que sea factible que estemos en un hospital, hay que administrar un antídoto específico. Antídoto, si ustedes recuerdan es un antagonista químico de la sustancia tóxica, de la sustancia que está provocando el daño. Y el antídoto específico para los metabolitos tóxicos producidos por el paracetamol es la N-acetilcisteína. Ahí se los puse. La N-acetilcisteína es el antídoto específico. Y esta acetilcisteína son aminoácidos. Hace muchos años se utilizaba en lugar de acetilcisteína la metionina. Hoy el estándar de la intoxicación de paracetamol es la acetilcisteína. Y el número 4, del método escandinavo es neutralizar los efectos tóxicos. No, si el paciente está convulsionando, pues se da un antiepiléptico. Si el paciente está con dolor intestinal, se da un anticolinérgico. Si el paciente tiene dificultad respiratoria, pues ahora pues, damos un estimulante respiratorio, una oxigenación apropiada. Es decir, neutralizamos los efectos tóxicos dados por la intoxicación. Esto lo anotaron ustedes como apunte, pero también es importante que lo hagan en pregunta. Sí, los pasos, por favor, chicos. ¿Sí? ¿Cuál es el metabolito tóxico que produce el paracetamol? ¿Cómo se biotransforma el paracetamol? ¿Y cuál es el antídoto específico a los metabolitos tóxicos de paracetamol? Y seguramente ustedes han oído en todos lados del paracetamol. Todo el mundo lo prescribe. Todo, y bien prescrito, es un fármaco excelente, pero siempre que dosifiquemos apropiadamente. Ahora, vamos a pensar aquí en una condición importante, en una situación clínica, en un hecho fundamental. Si ustedes deciden prescribir paracetamol, consideren en la historia clínica cuál es la condición fisiopatológica de su hígado. Porque si van a prescribir paracetamol y el paciente tiene una cirrosis, de antemano van a fracasar porque corren el riesgo de producir esta hepatotoxicidad o incrementar la hepatotoxicidad. Si el paciente ya tiene daño en el hepatocito y ustedes le administran más paracetamol, corren el riesgo de acrecentar la alteración hepática. Entonces, deben tener cuidado. Es un algo obligado, ¿sí? Así sea, el paracetamol lo encuentran en venta pública, en venta libre, ¿sí? Al paciente con alteración hepática deben de tener cuidado en su prescripción. Con esto, ¿qué les estoy diciendo en el día a día? En el día al día les estoy diciendo que ustedes deben entender muy bien, conocer muy bien la condición fisiológica y fisiopatológica de los órganos que están involucrados en la biotransformación, absorción, transferencia y excreción de los fármacos.
porque es congruente que si ustedes encuentran que el paciente tiene una disfunción renal y la droga que van a emplear, la sustancia que van a emplear, se va a eliminar por vía renal, pues ustedes tienen que buscar una cinética diferente. Ustedes deben de ponerse muy vivos para disminuir la dosis o incrementar el intervalo. O en última instancia, buscar otra droga. Y por eso debemos entender nosotros claramente que existen ciertas condiciones en las cuales se contraindica el uso de un fármaco. Y aquí estoy enfatizando, estoy haciendo muy claro cuando estoy diciendo que si un órgano que participa en la cinética y biotransformación del fármaco está alterado, ese fármaco no debe administrarse. O se administra en condiciones especiales. Si no tienen otra alternativa, entonces se administra en condiciones especiales. Y entonces ya vamos aquí varias veces que insistimos en dónde contradecir a un producto. Número uno, hablamos en una de las clases pasadas, en alergias. Si un paciente es alérgico a una droga, no administren la droga. Corren el riesgo de que tenga una respuesta patológica muy incrementada que puede llegar hasta el shock anafiláctico. La que estamos revisando hoy, ¿sí? Otra contraindicación también absoluta, voy a hablar de ello, es cuando el órgano de biotransformación o de excreción o el órgano de cinética está alterado o tiene una patología previa que no permite que se utilice el producto. Creo que eso debe quedar muy, muy claro. Ahora bien, entendemos que los procesos de biotransformación, ¿sí?, pueden variar de un individuo a otro por diferencias individuales, por factores genéticos, porque los sistemas de óxido de reducción, la CYP 450, podemos tener un polimorfismo en el metabolismo. Hay sustancias en la dieta, hay factores ambientales que no permiten una biotransformación estudiada en el texto por variaciones individuales. Miren ustedes, el simple hecho de comer alimentos asados, crucíferas, ¿no? al carbón, tienen interferencia con la biotransformación de algunas estatinas que se utilizan para disminuir la absorción de lípidos. Entonces, los asados intervienen, los alimentos asados interfieren con la ingestión de estatinas. ¿Sí? Algunas condiciones de edad y sexo nos dan diferencias en el metabolismo. Y algo que tenemos que aprender también aquí en farmacología es que con ciertas sustancias, otros fármacos están prohibidos usar. Es decir, que hay interacciones farmacológicas. Y aquí es donde a todos nos pega. A veces damos un producto y queremos agregar otro y terminan inactivándose ambos. Y eso nos va a dar un trastorno muy importante en el metabolismo. Esas son condiciones que hacen que nuestro metabolismo sea diferente. Por diferencias individuales, por factores genéticos, polimorfismo. El otro día hablábamos algo de algunos pacientes que con una cerveza ya andan embriagos, porque no tienen las enzimas apropiadas, las hidrolasas apropiadas para metabolizar el alcohol. Entonces, estas condiciones son importantes hacerlas para ver por qué mi paciente tiene un proceso de biotransformación diferente. Hablaba yo de algunas enfermedades agudas y crónicas, como la hepatitis,
la hepatitis alcohólica, la cirrosis, la viral, afecciones pulmonares. Aquí les subrayé algunas afecciones pulmonares que intervienen en la hidrólisis de la procaína. Ustedes tienen un paciente con EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que tiene una dificultad de metabolismo de los anestésicos locales. Y entonces ese paciente, ¿sí?, van a tener problemas a la hora que le hacen una anestesia por infiltración. Sí. Hay que considerarlo. O pacientes que tienen disfunciones endocrinas que no permiten que se realice una biotransformación apropiada. Entonces el capítulo, en esta condición, en esto que estoy hablando, nos permite reflexionar sobre la importancia, finalmente, de la historia clínica. Nos permite decir que debemos, a la hora de prescribir una simple aspirina o un paracetamol, para estar en el ejemplo del día de hoy, un paracetamol como analgésico, no es únicamente mandarlo por vía electrónica, pues tómate un Tempra o tómate esto y ya resuelves el problema. Existen condiciones fisiopatológicas individuales que nos permiten que hacen que se tengan acumulación de tóxicos o que hacen que se tengan efectos indeseables involuntarios. Y hay que estudiarlos. Y para eso el médico debe de ser muy meticuloso en la historia clínica. La historia clínica finalmente es el documento, guía que nos permite hacer un análisis global de las condiciones generales y que nos ayuda a decidir con precisión cuál es el fármaco que requiere nuestro paciente. Creo que con esto podría yo estar terminando la introducción. Quisiera agregar algunas preguntas más de las que van a entregar al final de clase. Claro. Sí, por favor. Enliste factores que determinan alteraciones o modificaciones de la biotransformación. Doctor, ¿me la puede volver a repetir, por favor? Enliste factores que modifican los procesos de biotransformación. Bueno, ojalá esto les despierte bien el interés, porque es fundamental que lo sepan. Si ya tienen la pregunta de antídoto de la intoxicación por paracetamol, olvídenla, y si no, agréguenla. Antídoto de la intoxicación por paracetamol. Sí, creo que ya estaba, Doc. ¿Ya? Súper bien, no, está súper resumido así, Doc. Todo es tuyo, Memo. Gracias, Doc. Pues ya nada más sería puntualizar algunas cosas. O extenderte, Memo, como tú gustes. Porque de hecho, gracias, Doc. Porque de hecho, bueno, aquí el Doc ya les hizo una súper aclaración de todo el capítulo. Bueno, nada, recordar así, chicos, hablando de biotransformación, pues hay fármacos xenobióticos, ¿no? Muchos de ellos entran en esta categoría, que es muy sencilla. La mayoría de los fármacos son así. Se habla de compuestos que no producimos en el organismo, ¿no? Pero cuando lo introducimos en el cuerpo, pues bueno, ocasiona respuestas biológicas. Aquí podemos englobar a los fármacos, a la mayoría de ellos.
¿Por qué es importante la biotransformación? Porque muchas veces muchos de estos fármacos no solamente se van a poder eliminar directamente en riñón, necesitan muchos una modificación, un cambio, una transformación, ¿sí? Para que así pueda ser, se pueda dar por terminada lo que es la actividad biológica de esto, ¿sí? Normalmente son fármacos que tienen un volumen molecular bajo o que tengan características polares, es decir, sean ionizados, ¿no? Ahora, es común que la naturaleza lipofílica de unas membranas, perdón por el ruido de fondo, facilita la reacción de compuestos que sean hidrófobos después de un filtrado glomerular, está todo esto a nivel de riñón. En resumen, cuando les pongo nota es como una aclaración o para que se entienda mejor el concepto. Yo les digo que lo de nota sea nota para que también es una guía. Digo, ya lo tienen, pero es una guía para que como el doctor les remarca algunas cosas, bueno, pues digamos que si ven a lo que dice nota en las presentaciones, pues es la misma intención, ¿no? Si la mayor parte de fármacos tendría una actividad prolongada, lo que les decía, si su terminación o su excreción solamente dependiera de que el riñón lo sacara, lo excretara, ¿no? Entonces sí se apoya mucho del hígado aquí. ¿Qué es este metabolismo en general? Así un concepto muy sencillo. Es un proceso alternativo, ¿sí? Que puede conducir a una terminación, a una modificación de la actividad biológica. Acuérdense que se habla de reacciones de anabolismo y catabolismo, en general de creación, de síntesis o de degradación o separación, ¿no? Vamos a ver qué hay xenobióticos lipofílicos y fármacos externos que tienen predilección por cuestiones lipídicas. Se transforman en productos más polares, por lo que van a excretarse con una mayor facilidad. La mayoría de los productos metabólicos, o sea, que pasan después, o sea, tienes un producto y lo metabolizas, lo pasan por esta serie de procesos y se le conoce como metabolito a lo que quedó, ¿sí? Entonces, generalmente estos productos metabólicos son menos activos que el fármaco original, o sea, generalmente, pero no siempre. Hay algunos productos de esta biotransformación que tienden a ser más activos o hasta tóxicos, ¿sí? El caso de ellos es el paracetamol en una situación peculiar que les vamos a mencionar adelantito. Las biotransformaciones metabólicas se producen, aquí es muy lógico, dice, en algún momento entre lo que es la absorción del fármaco, es decir, recordemos que absorción es cuando el fármaco logra ingresar a la circulación sanguínea independientemente de cualquier vía de administración que haya sido, si oral, intramuscular. Por ejemplo, la intravenosa, pues la absorción se ahorra la absorción, por así decirlo, entra directo, ¿sí? Entre la circulación general y su eliminación renal. Entonces la biotransformación pasó entre que se absorbió el fármaco y que se eliminó en algún momento de esos. ¿De acuerdo? Ahí pasó. Estas reacciones pueden entrar dentro de alguna de las dos categorías, lo que son de fase 1 y de fase 2, que el doctor se las mencionó ya. Nada más aquí. Las reacciones de fase 1 normalmente suelen transformar lo que es el fármaco original en un producto más polar, es decir, le introducen un grupo funcional, hidroxilo, amino, ¿sí? Normalmente son inactivos, con cierta frecuencia. Un metabolito de fase 1 ya es más polar, ya cambió su constitución y se excreta con mayor facilidad. Ajá. Cuando hay algunos fase 1 que no se eliminan con tanta rapidez, entonces se tienen que pasar a una cuestión de fase 2, es decir, una reacción posterior en la cual algún sustrato endógeno, ¿qué quiere decir sustrato endógeno? Alguna sustancia que se produce en el organismo, que el hígado la produce o algún órgano, que se le agrega, ¿sí? Puede ser un aminoácido, puede ser ácido acético, hay varios. Normalmente son aminoácidos. Se combina con el grupo funcional que le acaban de poner en la fase 1 y esto va a formar un conjugado. Conjugado es como un combinado, un agregado, ¿sí? Pero esto ya se le llama conjugado, que es muy polar y ese sí ya se excreta más fácil, ¿sí? A este conjunto de reacciones se le llaman de fase 2 o sintéticas o de conjugación, que ya les mencionó el doctor, reacciones sintéticas o de conjugación, ¿vale? Ahora, hay veces que se le llama biotransformación secuencial porque la fase 1 precede a la 2, o sea, lleva el orden de los numeritos, por así decirlo.
pero algunos del fármaco original posee ya un grupo funcional que forme directamente el conjugado, o sea, ya se va a fase 2. Y a veces es al revés, la fase 2 precede a la fase 1. Entonces, no forzosamente van a ser secuenciales, chicos, dependerá del fármaco que se esté metabolizando. ¿Vale? Ahora, el doctor les dijo dónde ocurren las biotransformaciones, principalmente en el hígado, es el principal órgano biotransformador o metabolizador. También hay otros tejidos con una considerable función de esto, los riñones, aparato digestivo, los pulmones, la piel. Recordándolo, ya lo habíamos visto que es el efecto de primer paso, periodo de primer paso, es un extenso metabolismo hepático, que lo que nos va a hacer es una reducción o una limitación en la biodisponibilidad, sobre todo de un fármaco, sobre todo por la vía oral. Sí, entonces cuando se sepa esto, pues es preciso recurrir a alguna vía alternativa de administración para disminuir este fenómeno y conseguir concentraciones sanguíneas adecuadas terapéuticas. ¿Sí? La mayor parte de las transformaciones se catalizan por alguna enzima específica y, bueno, a nivel subcelular, en el retículo endoplásmico, mitocondrias, citosol, lisosomas, que el doctor decía que los lisosomas son un montón de enzimas ahí importantes, la membrana nuclear, plasmática, ahí puede llegar a pasar todo esto. A ver, en los microsomas, hay un sistema de oxidasas de función mixta de los microsomas y la reacción de fase 1. Aquí es importante mencionarlos. Ya el doctor les dijo. ¿Los microsomas qué son? Son membranas laminares, son lipofílicas, se encuentran en el retículo endoplásmico del hígado, de las células hepáticas, aisladas por homogenización y fragmentación de la célula. Microsomas lisos contienen monooxigenasas u oxidasas de función mixta. Se pueden encontrar ahí OFM o abreviado por siglas en inglés también. Entonces, aquí de las monooxigenasas u oxidadas de función mixta, van a requerir una actividad de un agente reductor, que se abrevia así porque tiene un nombrezote, es la nicotinamida adenina dinucleótido fosfato, que es el NAP, NADPH, y el oxígeno molecular. ¿Sí? Cosa que es una oxidación, le donas un oxígeno. Y los procesos de oxidación-reducción, hay dos enzimas que son las claves. Y chicos, son preguntables de examen, es como clásico esto ya, porque sí es importante que las tengan presentes. El NAP, o es ya el nombrezote que les dije, citocromo P450 reductasa, que es una flavoproteína, y el citocromo P450, que es una hemoproteína. Eso sí hay que relacionarlo. El citocromo P450 sirve como una oxidasa terminal. Algo así que oxidasa tiene que ver con oxígeno, ¿ok? Entonces esas dos se las aprenden. ¿Cuál es la flavoproteína y cuál es la hemoproteína? ¿Sí? Para oxidaciones de fármacos, los microsomas se requiere P450, P450 reductasa, el NAP y el oxígeno molecular. ¿Sí? Son las potentes propiedades de estos oxidativas de estas enzimas, resultan del ciclo de citocromo P450 y va a permitir la oxidación de muchos sustratos. O sea, no nada más de fármacos, de algunos alimentos y de muchas situaciones. Ahora, ¿qué es una inducción enzimática? Porque también lo van a encontrar ahí en su texto. Se da como resultado de una aceleración del metabolismo. Vamos a encontrar que algunos sustratos químicamente diferentes, si son diferentes sustancias, con administración repetida, o sea, si los consumes mucho, van a inducir al P450, aumentando la velocidad de su síntesis o su creación o reduciendo su velocidad de degradación. ¿Sí? Entonces, esto puede llegar a ocasionar o a aumentar una toxicidad para los tejidos en caso de que el fármaco dé origen a un metabolito reactivo después de su transformación metabólica. ¿Sí? O sea, ojo, esto de aumentar la velocidad de síntesis de algún sustrato o reducir su velocidad de degradación puede llegar a ser tóxico. O en su caso, otros sustratos pueden inhibir la acción enzimática de este citocromo. Ejemplos, fármacos como la cimetidina, que es un fármaco que se utiliza para el tratamiento de la gastritis, y el ketoconazol, que es un azol, es un antimicótico para infecciones por hongos, se unen fuertemente al HEM de hierro del P450. HEM es una proteína especializada para cargar el hierro. Reducen eficazmente el metabolismo de sustratos endógenos,
por acción competitiva, es decir, la testosterona. En resumen, la cimetidina, la ranitidina también puede ocasionar esto. Llega a ser acción competitiva con la testosterona, cosa que te importa. Es una cuestión crónica, igual que toconazol. O sea, aunque no es una cosa excesiva, pero con el uso prolongado sí puede llegar a pasar. Por eso la ranitidina llega a tener, en hombres que la utilizan crónicamente, ginecomastia galactorrea también llega a producir. O sea, desarrollo de glándulas mamarias y producción de leche. O sea, imagínate. Entonces, ojo con eso. Los macrólidos. Los macrólidos es una familia de antimicrobianos que se utilizan mucho para pacientes alérgicos a la penicilina. Es una familia grande. Les vamos a mencionar en su momento los más relevantes. Metabolizaban por un citocromo, el 3A, a metabolitos que forman complejos con el hierro y la inactivan catalíticamente. O sea, cada fármaco puede cambiar cosas, ¿eh? Ahora, un análisis inmunoblot se identifica, hay numerosas isoformas del P450. Ahí les puse algunos, como que los más relevantes en porcentajes. El CYP A1, A2, 12%. El más famoso es el 3A4, un 28% del contenido del hígado humano. O sea, estos porcentajes van a tener variaciones dadas por la genética, o sea, no todos los individuos, sí las tenemos, pero no en el mismo porcentaje tal cual, ¿sí? Entonces, de ahí se darán cambios en la metabolización o variaciones metabólicas en ¿cómo se dice? En la cuestión de cómo se asimila un fármaco, ¿no? Todos estos citocromos en conjunto son los que se encargan de catalizar la mayor parte del metabolismo del hígado en los fármacos hemabióticos. El CYP3A4, ahí les puse mencionado, porque está muy metido en todo, es responsable de más del 50% de la metabolización del hígado y de los medicamentos que se presentan clínicamente, de la mayoría de ellos. Entonces está muy metido en todo esto. Hablando de reacciones de fase 2, en la cuales los fármacos originales o metabolitos de fase 1, ojo, ya dije metabolitos y ya lleva un cambio, sí, ya pasó por fase 1, contienen grupos, o sea, pudo llegar directo o viene de fase 1, ¿sí? Contienen grupos químicos que con frecuencia, ¿qué van a hacer? Experimentan una reacción de acoplamiento o conjugación, que ya el doctor les dijo, con una sustancia endógena, es decir, un sustrato endógeno, algo que el organismo tiene, que dona, que produce, para producir un conjugado del fármaco, un combinado, hagan de cuenta. Entonces, el conjugado de fármaco, que es una molécula polar, que se excreta más fácilmente y con frecuencia son inactivas, pero no siempre, hay algunos que sí se pasan de activos. En su formación intervienen mediadores de alta energía, o sea, es decir, cuesta energía, sale caro, y enzimas de transferencia específica. Subrayen enzimas de transferencia específica. Es decir, se te acaba la enzima, se te acaba el sustrato específico y puede haber algún problema. Ahorita es el ejemplo del paracetamol. Las transferasas, que se encuentran en microsomas en citosol, son enzimas de transferencia. Pues acuérdense que ASA es enzima y transferencia, pues ahí se ve implícito. Catalizan el acoplamiento de una sustancia endógena activa con un fármaco o de un fármaco activado con un sustrato endógeno. O sea, son importantes estas enzimas. Hacen la unión. Los sustratos endógenos provienen de alimentos, por eso la nutrición es importante para regular la conjugación de varios fármacos, ¿sí? A ver, aquí quiero que subrayen esto. Varias sustancias que se transforman metabólicamente en intermediarios reactivos que pueden resultar tóxicos para diversos órganos. Aquí, miren, cuando piensen en detoxificación o desintoxicación, en el organismo en general piensen en el hígado como el principal órgano detoxificador. No es el único, pero es el más importante. Porque se producen sustratos o consustratos detoxificantes endógenos, pues sí que los puse ahí. El glutatión, anótenlo, el GSH, el ácido glucurónico, y los sulfatos. Son los más importantes, no son los únicos, son muy, muy importantes. Cuando se agota, sobre todo el glutatión, la vía tóxica puede prevalecer, es decir, se te acabó un sustrato y utilizará otro el hígado, pero en ese cambio puede resultar una toxicidad que
se declara en algún órgano o hasta puede producir carcinogénesis. Vamos a ver que el uso, demasiada dosis de paracetamol, de acetaminofén, que es lo mismo, en un caso de glutatión agotado, se acumula el metabolito reactivo y esto se vuelve tóxico, lo cual nos causa una hepatotoxicidad, que ya les mencionó el doctor. ¿Sí? Ahora, la dosis y la frecuencia de administración, esto obviamente que hay que conocerlas para cada fármaco para poder obtener concentraciones terapéuticas adecuadas en sangre, tejidos. Y eso va a variar dependiendo del volumen de distribución del fármaco, el metabolismo del paciente y cómo se elimina. Las variables genéticas también son importantes. Algunas concentraciones enzimáticas, como les decía, de sustratos detoxificantes, pueden explicar algunas diferencias en metabolizadores muy rápidos o metabolizadores extensos. Una persona que rápido se elimina un fármaco y otros que le dura mucho, por más tiempo el efecto de lo esperado, ¿sí? Con una dosis promedio. Eso se debe a variaciones genéticas, ¿sí? Entonces, variables no genéticas tenemos la edad, el sexo. Acuérdense que la edad, decíamos, el daño, el desgaste orgánico, también no es lo mismo un adulto mayor, no es lo mismo un bebé que esté inmaduro en sus órganos. El sexo, cuidado con las mujeres, normalmente tienen un metabolismo un poquito más lento que el hombre y tienen un promedio, un volumen de distribución menor. Entonces, ojo ahí. Tamaño, les decíamos, funcionamiento hepático, que eso es algo, el doctor les dijo una cosa bien cierta, si sabes, si ya preguntaste, que tú ya tienes idea que tu paciente tiene algún detalle, alguna implicación orgánica, sobre todo en hígado, riñones, no le cargues la mano. Hay fármacos que sabemos que son hepatotóxicos, el paracetamol, si te permite el paciente, hay muchas opciones para prescribir, y te está diciendo que el hígado lo tiene medio amolado por X, Y, Z, pues, hay otros, ¿no? Paracetamol puedes evitar. Igual algunos antimicrobianos como macrólidos, por ejemplo la eritromicina, también tiene alguna situación en el hígado, entonces no se aconseja prescribirlo así. En caso de un paciente con problemas hepáticos, ¿no? Ritmo circadiano, ya saben, día de la noche, temperatura corporal, la nutrición, ya dijo el doctor, cuidado con las carnes asadas, por ejemplo, el asado, ese procedimiento de cocción, cambia alguna metabolización también. Las crucíferas se llaman, son algunas plantas como la coliflor, la col, tienen implicación el jugo de toronja, hace interacción con algunos fármacos. Entonces hay que revisar eso. Entonces algunos anticonceptivos orales también tienen con estos medicamentos. Entonces, ojo ahí. O sea, el jugo de toronja, pero coadministrado, es decir, que te tomes el fármaco con jugo de toronja, ¿no? Porque puede pasar. Los fumadores tienen una mayor metabolización de algunos fármacos por inducción enzimática, por las sustancias que contiene el tabaco. Ahí aceleran ahí la situación de metabolización. La edad y sexo, mayor su de actividad farmacológica o tóxica en personas jóvenes y de edad avanzada en comparación con adultos jóvenes. Jóvenes, pues, niños, ¿no? Y edad avanzada, pues, adultos. Por sexo, diferencias de metabolismo, de fármacos, con algunas hormonas, por ejemplo, también tienen que ver. En el caso de etanol, propanolol, la benzodiazepinas, salicilatos, como la aspirina. Fármacos con lipofilicidad relativamente elevada, o sea, son muy lipofílicos, ¿sí? No solo se retiene el sitio de acción de la enzima, sino que permanecen unidos también de manera inespecífica a la membrana lipídica del retículo endoplasmático. Un inductor puede favorecer no solamente el metabolismo de un fármaco, sino también del propio. El uso continuo de algunos medicamentos puede ocasionar una tolerancia de tipo farmacocinético, es decir, una disminución progresiva de la eficacia debido a la elevación de su propio metabolismo. O sea, ya solito me metaboliza más rápido. Ojo aquí. Interacción fármaco-fármaco durante el metabolismo. La administración simultánea de dos o más fármacos puede trastornar la eliminación de alguno o trastornar la eliminación del fármaco que se metaboliza con mayor lentitud y prolongar los efectos farmacológicos. Por eso es importante revisar cuándo se combinan dos fármacos que en realidad no se afecten, que sus cinéticas no compitan. ¿Por qué? Se van a pelear por un sustrato. Entonces el más potente pues ganará el sustrato
Es como si cuando vas a la fiesta y todo el mundo pide los taxis o los Uber y no falta el abusado que se lo acabó, se agarró varios y ya se fue, y entonces en lo que llega otro transporte, pues se queda ahí más tiempo la persona esperando, ¿no? En este caso sería el fármaco que se queda en el organismo, entonces, ojo, ahí podría pasar. La alteración cuando un fármaco administrado simultáneamente desactiva alguna enzima metabolizante común, también puede ser eso. ¿Sí? Entonces, muchos fármacos requieren conjugarse, a combinarse, con algún sustrato endógeno para su eliminación. Esto subrayenlo, que es muy importante. En este caso, el glutatión, el ácido glucurónico, el sulfato, que el doctor les mencionó estas situaciones. Si diferentes fármacos compiten por ese mismo sustrato, ojo, el que reaccione más rápido agota a este sustrato y afecta al metabolismo de los otros. Ya los dejó ahí atorados. Enfermedades que nos van a afectar el metabolismo de fármacos. La hepatitis alcohólica, la cirrosis, hígado graso, por ejemplo, la hepatitis activa, ya sea viral o por alguna cuestión farmacológica. Afecciones, o sea, en resumen, son afecciones que alteran las enzimas hepáticas, es decir, las oxidasas microsómicas, y estas son las que influyen en la eliminación de los fármacos. Una enfermedad cardíaca, por ejemplo, una insuficiencia cardíaca, porque limita el flujo sanguíneo al hígado, si el gasto cardíaco se ve alterado ahí, entonces afecta la eliminación de fármaco cuyo metabolismo depende de flujo. Acuérdense que veíamos que hay fármacos de alta extracción que están muy relacionados con el flujo sanguíneo. ¿Sí? Doc, pues creo que sería todo. No sé si tengan alguna duda estos chicos. Pues veamos a ver. Ahí hay una duda con la doctora María Fernanda. A ver qué necesita. A ver. Adelante, doctora. Ah, ¿no? ¿Ya se chivió? ¿Qué pasó? No, Doc, es que se levantó mi mano. Pero no, no hay duda. Ah, ok. Ok. Aquí, en esta parte de interacciones que inhiben el metabolismo de fármacos, Ujú. las listas, cada libro trae un Hay un buen. listado enorme. Ujú. Por ejemplo, la cimetidina, cómo inhibes el metabolismo del diazepam, de los clordiazepóxidos, Ujú. el jugo de toronja que mencionabas, Ujú. inhibe el alprazolam, la atorvastatina que yo les mencioné, También, ajá, la estatina. la ciclosporina, el ketoconazol que tú mencionabas, Ujú. era la ciclosporina, astemisol, los anticonceptivos orales, Sí, actúan con la antipirina, cuidado, chicas, el con eso. allopurinol, con el dicumarol. Ujú. Entonces, es un listado de fármacos que Muchísimo. inhiben otro, ¿no? Y Ujú. los que incrementan, tenemos, por ejemplo, la fenilbutazona, que incrementa el cortisol, la fenitoína, que incrementa la dexametasona, el metabolismo de dexametasona, la grisofulvina de warfarina, la rifampicina, los anticoagulantes cumarínicos. O sea, esa interacción es importante que nos familiaricemos a la hora de prescribir cierto grupo de fármacos. Por eso es importante que hagamos un listado de productos que para nosotros son de primera necesidad, el saber correctamente manejarlos. Por ejemplo, AINES y Sí, antibióticos, por ejemplo. sí, por ejemplo, antibióticos o analgésicos, tener 2 o 3 a la mano para uso diario.